Les manda un saludo a su compañero Daniel Rodríguez Mijangos. Antes de comenzar este video, me gustaría mencionar que como ingenieros industriales nos es muy importante conocer los conceptos básicos de metrología y la aplicación de normas en procesos de fabricación y pruebas de estándares de la calidad. Es una parte fundamental de nuestra profesión y de hecho todos usamos la metrología sin darnos cuenta en situaciones cotidianas. La metrología es una de las herramientas que caracteriza a la industria de manufactura de hoy en día. Sin procesos de metrología no es posible alcanzar los estándares necesarios en industrias como la aeroespacial, automotriz, médica, de generación de energía y moldes, por citar solo algunas. ¿Qué es la instrumentación industrial? Se trata de un grupo de elementos que se utilizan para diferentes usos, como medir, transmitir, controlar, convertir o registrar diferentes variables dentro de un proceso. El objetivo es la optimización de recursos usados en los procesos de trabajo de la empresa, como son los instrumentos de medición. ¿Qué es la metrología dimensional? La metrología dimensional incluye la medición de todas aquellas propiedades que se determinen mediante la unidad de longitud, como es por ejemplo distancia, posición, diámetro, redondez, planitud, rugosidad, etc. La longitud es una de las 7 magnitudes base del Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es la metrología óptica? La metrología óptica es la rama de la óptica que tiene como propósito efectuar medidas de muy alta precisión usando las ondas de luz como escala. Esto se hace por medio de unos instrumentos llamados interferómetros, basados en el fenómeno de la interferencia, propio de la cualidad ondulatoria de la luz. Comparadores ópticos. Los comparadores ópticos son un tipo de instrumento de medición óptico. El principio de medición es similar al de los microscopios ópticos. El objeto se coloca en la plataforma y se ilumina una luz hacia el objeto desde abajo. Esto hace que el perfil del objeto o la sombra se proyecte en la pantalla. Se utiliza un sistema óptico telecéntrico para permitir mediciones precisas. Instrumentos de medición de presión. Los instrumentos de medición de presión son objetos sumamente utilizados, ya que esta es la segunda medida de proceso más común después de la temperatura en aplicaciones industriales y comerciales. Los manómetros son la forma más simple y directa de medir y mostrar tal magnitud. Instrumentos para medir la temperatura. La temperatura es una magnitud física escalar. Se mide con termómetros, que son instrumentos que sirven para registrar las temperaturas de los cuerpos y los cuales deben ser cuidadosamente calibrados de acuerdo a una multitud de escalas, que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. Para evitar errores de medición, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin. Instrumentos para medir el esfuerzo mecánico y el torque. Se denomina dinamómetro a un instrumento utilizado para medir fuerzas. Estos instrumentos constan de un muelle, generalmente contenido en un cilindro que a su vez puede estar introducido en otro cilindro. El dispositivo tiene 2 ganchos o anillas, uno en cada extremo. Los dinamómetros llevan marcada una escala marcada en unidades de fuerza. El torquímetro es una herramienta de precisión, la cual es empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, etc. Son útiles en aplicaciones donde los accesorios de sujeción, como las tuercas, deben tener una tensión específica. Instrumentos de medición eléctrica básica. Se entiende por medición de un sistema eléctrico a la operación de un conjunto de diferentes aparatos conectados a los secundarios de los transformadores de instrumentos de corriente y potencial, que miden las magnitudes de los diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de alta y baja tensión, así como de los dispositivos auxiliares de la subestación que se trate. Para concluir, me ha resultado muy interesante la diversidad de instrumentos de medición que sirven de utilidad fundamental en metrología, siendo capaces de medir las magnitudes físicas con cada vez más precisión, siendo esto fundamental en el ámbito industrial, ya que la medición es la base de la ciencia y la ingeniería en la actualidad. Sin los equipos de medición, la automatización tampoco sería factible. Las mediciones acertadas y en el momento oportuno evitan costos innecesarios y conducen hacia direcciones más correctas en el desarrollo de las tareas, facilitando la toma de decisiones tanto en el proyecto como durante los procesos involucrados.